Queremos saludar a todas las personas que se conectan con nosotros en este momento. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Herrera y quiero darte la bienvenida a este espacio de 30 minutos donde vamos a estudiar la palabra de Dios. En esta ocasión estamos haciendo una serie acerca de la historia de Jonás. Así es que espero que te quedes hasta el final. Espero que lo que vamos a estudiar pueda servirte para tu crecimiento espiritual, que pueda acercarte un poco más a Dios. Ese es nuestro objetivo con cada uno de los programas que estamos teniendo todos los viernes en la noche en vivo. Así es que si puedes estar con nosotros en vivo, te lo recomendamos, te lo sugerimos. Y si no, bienvenido a este espacio en diferido también. Muy bien, he estado un poco afectado de la garganta últimamente, esta semana he estado un poco mal. Espero poder lograr terminar este tema sin ningún problema, pero si de pronto llego a hacerlo un poquito más cortico, espero que me entiendas, espero que entiendas lo que está sucediendo. Y por eso de pronto lo haga un poquito más corto, porque me estoy cansando mucho de la garganta. Como que la gripa quiere acechar mi vida y entonces estoy así un poco delicado de la garganta. Así es que vamos a intentar. Esta semana he tenido que hablar mucho en la oficina y ustedes saben que con el tema del tapabocas uno tiene que esforzar mucho más la voz. Así es que voy a tratar de no hablar tan fuerte en este momento. Vamos a ver si el volumen nos está sirviendo en este momento de una mejor forma. Si hay que subirle un poquito, tal vez le subiremos un poquito, pero mi esposa está monitoreando en este momento todo el sonido y esperamos que todo esté bien, que todo esté llegando como debe ser, con orden y como le gusta a Dios, que salgan bien las cosas. Muy bien, sin más preámbulos, quiero entrar en materia en el tema de esta noche. El tema de esta noche está basado en Jonás, el capítulo 1, el versículo 4. Desde el versículo 4 en adelante podríamos decir, pero quiero leerte inicialmente Jonás 1:4 y dice: pero el Señor hizo que en el mar se levantara un fuerte viento y se desató una tempestad tan grande que parecía que la nave se iba a partir. Hemos estado estudiando esta historia de Jonás. Hemos estado hablando de una historia diferente, de un profeta diferente, y realmente cada vez que la leo me doy cuenta que es una historia totalmente diferente a otras historias de la Biblia. Un profeta diferente, un profeta que no quería hacer caso. Normalmente cuando lees la Biblia y lees las historias de los profetas, encuentras que eran hombres que hacían caso, que obedecían lo que Dios les decía. Hay un profeta en la Biblia, por ejemplo, que Dios le dice y le ordena que se case con una prostituta, y él se casa con una prostituta. Que le manda a comer ciertas cosas y él va y las come. Pero todo porque tenía una enseñanza y algo que decirle al pueblo de Israel. Ahora, envía a Jonás a predicar a un pueblo que no era el de Israel, y Jonás desobedece. Jonás no estaba dispuesto en esta ocasión a obedecer a Dios. Entonces encontramos un profeta diferente, un profeta que no quería obedecer. Encontramos un mensaje que se iba a dar a un pueblo diferente, que no era el pueblo de Israel, era un pueblo pagano. Entonces, mira cómo empieza a ser una historia tan diferente, y ahora encontramos una tormenta en medio de esta historia, una tormenta que empieza a desatarse. Déjame decirte una cosa, era una tormenta totalmente diferente al resto de tormentas. Entonces, hay una historia diferente aquí, un profeta diferente, un pueblo diferente, una tormenta diferente. Y cuando leía esta parte acerca de las tormentas, pensaba en mi vida, pensaba en las diferentes etapas de mi vida, en las diferentes temporadas de mi vida. En mi adolescencia, tal vez en mi niñez un poco, en mi adolescencia, que es donde vienen demasiadas tormentas, mi adultez temprana, ahora el momento que estoy viviendo, esta temporada de mi vida, y analizaba que en cada una de mis etapas siempre ha venido una tormenta. Ahora, déjame decirte una cosa. Anteriormente, yo pensaba, mi creencia, mi pensamiento, era que toda tormenta que llegaba a mi vida
era por castigo de Dios. Era que Dios me estaba castigando por lo que yo estaba haciendo mal tal vez. Y entonces culpaba a Dios de todo lo que me estaba sucediendo. Después llegó una temporada en mi vida en la que dije, no es Dios, es el diablo. Es el diablo el que me quiere hacer daño, es el diablo el que quiere intrometerse en mis planes, en los planes de Dios, y entonces le echaba la culpa al diablo. Y ahora en esta temporada de mi vida he tenido que entender otras cosas diferentes, y es que en muchas ocasiones cuando vienen tormentas a nuestras vidas, tiene que ver mucho con nuestras decisiones, las decisiones que nosotros tomamos. Y entonces lo que vivimos, las tormentas que vivimos, son consecuencia de nuestras decisiones. Te doy un ejemplo. Si tú te casas con una persona, primero, no vas a encontrar en la Biblia que la Biblia te diga, cásate con esa mona ojiazul, o bueno, no mona, con esa morena, trigueña, piel canela. No, la Biblia no te describe con quién te debes casar. La Biblia no te dice, Dios por parte de la Biblia no te dice, sí, cásate con ella o cásate con él. Tú eres el que decides con quién te casas. Y entonces tomamos decisiones y nos casamos. Y después de que estamos en el hogar, resulta que la persona nos sale, no sé, tal vez celosa, unos celos enfermizos, y entonces empiezan las tormentas en el hogar, empiezan las dificultades, empiezan los problemas. ¿Quién tiene la culpa de lo que se está viviendo en ese momento? ¿Dios? ¿El diablo? ¿O tú que tomaste la decisión de casarte con esa persona? Y he tenido que aprender que las diferentes tormentas que han llegado a mi vida, en muchas ocasiones, son consecuencia de mis decisiones, de las decisiones que yo tomo. Y entonces empiezan las tormentas. Pero esta tormenta que describe Jonás en el libro de Jonás es una tormenta diferente. Es una tormenta muy diferente porque dice la Biblia que Dios envió un viento, que Dios envía esa tormenta. Y entonces empiezas a analizar cómo es eso de que Dios está enviando esa tormenta. ¿Qué es lo que Dios está haciendo aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Y era como los lazos de amor de Dios, como la forma en que Dios estaba llamando a Jonás a que regresara a lo que debía hacer. Quiero que analices eso por un momento. Cuando pensamos en tormentas, entonces pensamos en castigo divino. Pero en este punto no es un castigo divino. No es un castigo lo que estaba recibiendo Jonás. Ahora, si vas a otra parte de la Biblia, vas a encontrar que dice que Dios al hijo que ama, lo corrige. Y si pensamos en esa situación, vas a encontrar padres de familia que corregimos a nuestros hijos. No que los castiguemos porque hiciste algo mal, entonces te castigo. No, tenemos que corregirlos, ¿sí? Corregirlos. Es algo muy diferente corregir que castigar. Y por mucho tiempo nosotros hemos visto a Dios como ese Dios castigador. Ese Dios que si yo cometo un error, entonces Dios está dispuesto a castigarme. Y ese no es Dios. Dios es ese Dios de amor que si tú cometes un error, Él está dispuesto a levantarte. Que si tú cometes un error, Dios está dispuesto a tenderte la mano y a ayudarte, a curarte tus heridas, a sanarte, a restaurarte. Es algo muy diferente. ¿Tenemos consecuencias de nuestras decisiones? Sí, tenemos consecuencias. Cuando desobedecemos a Dios, las consecuencias son de nosotros, son culpa de nosotros. Pero cuando tú le obedeces a Dios, déjale las consecuencias a Dios. Entrégale esas consecuencias a Dios, que Dios sabe muy bien lo que está haciendo en tu vida y lo que está haciendo contigo. Entonces, quiero que veas las tormentas que estás viviendo, tal vez en este momento, o que tal vez has estado viviendo últimamente, lo que
recientemente sucedió tal vez, o no sé si en este momento estás pasando por un momento de dificultad financiera, un momento de dificultad emocional tal vez. Estás confundido emocionalmente, no sabes qué hacer, no sabes qué va a pasar. Es una tormenta que estás pasando. Ahora déjame decirte una cosa. Las tormentas no vienen para quedarse. Las tormentas vienen y se van. No conozco la primera tormenta que llegue y ahí se quede y se quedó y no se va y eternamente tormenta. No. Si ves el clima realmente, la tormenta viene, cae y se va. Pasa la tormenta. Lo mismo sucede en nuestras vidas. La dificultad que estés viviendo en este momento es una tormenta que simplemente está pasando por tu vida. Que tenemos que resistir, que tenemos que soportar, que tenemos que aprender, que tenemos que corregir tal vez muchas cosas. Y después pasará. Y cuando pasas, tal vez recapacitas un poco más acerca de lo que viviste. Entonces eso es lo que significan las tormentas en nuestra vida. En esta ocasión, en esta historia, lo que estaba haciendo Dios en este momento era corregir el camino de Jonás. Aquí no cabe de que el enemigo fue el que mandó la tormenta. No. Tal vez el enemigo estaba aprovechando el momento para poner más duro a Jonás, ponerle más duro el corazón. Y podemos aprender muchísimas cosas más acerca de esta historia. Por ejemplo, mira lo que sigue sucediendo. Los marineros tenían mucho miedo, versículo 5, y cada uno de ellos clamaba a su Dios. Claramente no eran judíos porque clamaban a otros dioses, dice la Biblia. Entonces echaron al mar los enseres, toda la carga empezaron a echarla al mar. En cambio Jonás, escucha esto, había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. A veces cuando estamos cometiendo errores, cuando nos estamos alejando de la presencia de Dios, caemos en un sueño espiritual, en un adormecimiento espiritual. No nos damos cuenta de las tormentas que estamos viviendo ni siquiera. No nos damos cuenta del problema en el que estamos metiendo a otra gente tal vez. Vivimos tranquilos. Aquí nada está pasando. Hacemos caso omiso a lo que está sucediendo. Y eso era lo que estaba sucediendo con Jonás en este momento. Y me llama mucho la atención que el patrón de la nave se le acerca, baja allí a donde estaba Jonás y le dice: ¿qué pasa contigo, dormilón? Escucha esto. Un marinero se acerca a Jonás que está durmiendo y le dice: ¿qué pasa contigo, dormilón? Y esta noche quiero decirte eso. ¿Qué pasa contigo, dormilón? No sé si estás pasando por un momento en el que estás dormido o dormida espiritualmente. Pero este patrón de la nave, este capitán de la nave, este marinero, nos está dando un ejemplo que tenemos que tomar tú y yo en este momento. Y es que tenemos que ir a la gente que está dormida espiritualmente y despertarlos. Y decirles: ¿qué pasa contigo, dormilón? Esta semana hablaba con varios amigos a raíz de los podcasts que hemos estado publicando por YouTube. Hemos estado hablando con varios amigos, me escriben. Gracias a todas las personas que me han estado escribiendo al WhatsApp después de que publicamos, después de que lo escuchan. Entonces me escriben, me contestan acerca del tema, me hablan acerca del tema, charlamos un poco, volvemos a conectarnos nuevamente con ellos. Y entonces hablaba con varios de ellos y me daba cuenta que algunos de ellos están dormidos espiritualmente. Me daba cuenta que algunos de ellos no han regresado a ninguna iglesia, que están enfrascados en sus trabajos, que están enfrascados en sus vidas, que están enfrascados en sus familias, pero a Dios lo han dejado de lado. No te estoy hablando de una iglesia solamente, te estoy hablando de Dios, de tu relación con Dios. Y entonces hay que decirles a ellos: ¿qué pasa contigo, dormilón? ¿Dónde está ese amor que sentías por Dios? ¿Dónde está esa pasión con la que servías
a Dios en diferentes momentos de tu vida, en diferentes lugares en los que estabas. ¿Qué pasa contigo, dormilón? Y esas fueron las palabras entonces del capitán. Y le dice a Jonás, ¿qué pasa contigo? Levántate y órale a tu Dios, a ver si tiene misericordia y no nos pasa nada, no llegamos a perecer. Y en la Biblia no relata que Jonás se haya puesto a orar. A veces cuando nos alejamos de Dios, cuando el pecado nos está cobijando, a veces cuando quieres alejarte de la presencia de Dios, no sientes el deseo de orar. Es natural. Yo también lo he sentido. Y posiblemente tú que me estés viendo, que hayan compartido este mensaje contigo, lo estés experimentando también. No quiero orar. No quiero saber nada de Dios. Me pareció injusto lo que Dios hizo con mi familia. Ahora, después de esta pandemia, tal vez ha llegado a morir gente que no esperábamos que muriera y estamos tal vez resentidos contra Dios por lo que hemos vivido, por lo que ha pasado en nuestra familia. O tal vez el negocio que tenías ha quebrado, ha bajado, ha pasado algo financieramente y entonces te peleas con Dios porque no estabas dispuesto a recibir eso de parte de Dios. Y entonces no queremos orar. No queremos hablar con Dios y nos queremos alejar de Dios. Lo mismo que le pasaba a Jonás. Mira que tu historia y la de Jonás, o mi historia y la de Jonás, pueden ser muy, muy similares. Y eso era lo que pasaba en ese momento con Jonás. ¿Qué está pasando contigo hoy en día? A Jonás le sucedió eso, pero me gustaría que pensaras por un momento qué está pasando en tu vida en este momento. ¿Estás dormido espiritualmente? ¿Estás pasando por una tormenta? Tal vez. Ok, déjame decirte que la tormenta que Dios envió en ese momento era el medio perfecto, era el mecanismo perfecto que Dios estaba utilizando para que Jonás recapacitara del error que estaba cometiendo. A veces culpamos a Dios de porque nos están sucediendo cosas malas y empezamos a pelear con Dios y nos alejamos de Dios cada vez más. Y no entendemos que Dios permite ciertas cosas en nuestra vida por amor a ti y por amor a mí. Porque nos ama, porque no quiere que nos alejemos más de Él, porque no quiere que nos perdamos. Dios quiere que tú seas salvo. Dios quiere que yo sea salvo. Y hay momentos que Dios permite ciertas cosas en nuestra vida porque necesitamos corregir los rumbos de nuestra vida, necesitamos corregir nuestros caminos. Y entonces Dios lo permite. Dios actúa para que tú y yo podamos recapacitar. Y Jonás tuvo que confesar lo que estaba sucediendo. Y le preguntan, ¿tú quién eres? ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu profesión? ¿Qué es lo que está pasando? Y él les cuenta. Y cuando les cuenta, le dice, ¿cómo se te ocurre haber hecho eso? ¿Cómo se te ocurrió cometer ese error? Y entonces Jonás sabía que tenía que tomar una decisión en su vida. Y tal vez una decisión que no era fácil. Yo creo que Jonás en ese momento prefería morir antes de cualquier otra cosa. Y por eso les dice a los marineros, tírenme al agua. Tírenme al agua. Jamás se imaginó lo que iba a suceder en el agua. Él simplemente sabía que si lo tiraban al agua, la tormenta iba a cesar. Eso era lo único que sabía Jonás. Y tal vez Jonás en ese momento sentía esa depresión de quererse morir y entonces tírenme al agua, yo me muero y ya, esto se acabó. Pero jamás se imaginó lo que iba a hacer Dios. Porque déjame decirte una cosa, esta historia es una historia de salvación, no es una historia de castigo, no es una historia de dolor, no es una historia donde Dios manifieste su poder para hacerle daño a la raza humana. No. Todo lo contrario. Dios manifiesta su poder, Dios manifiesta su soberanía sobre la naturaleza simplemente para que Jonás entendiera el poder y el amor de Cristo Jesús, de Dios sobre nosotros, de Dios sobre toda la raza humana. Que Dios no hace excepción de personas.
Dios tenía un propósito en la vida de Jonás. Y déjame decirte esta noche que Dios tiene un propósito en tu vida. Dios tiene un propósito contigo en este momento. Y si tú aceptas recibir de parte de Dios ese propósito, Dios va a actuar contigo de una forma sobrenatural, de una forma que jamás te vas a imaginar. Jamás te has imaginado lo que está esperándote allá en el mar. Pero tienes que tomar una decisión. Tienes que tomar la decisión y dar el paso adelante. No importa el que dirán, no importa la familia, no importa las amistades, no importan muchas cosas. Lo que importa es la decisión que tú debes tomar en el nombre de Cristo Jesús. Y eso es lo que quiero, a lo que quiero invitarte esta noche. Ese es el llamado que te quiero hacer esta noche. Te quiero motivar para que tomes decisiones de vida en el nombre de Cristo Jesús. Sin importar la tormenta que estés viviendo, sin importar el momento que estés viviendo, ponte a analizar un momento. ¿Qué es lo que quiere Dios por medio de esta tormenta? ¿Qué te quiere enseñar Dios? Hace unos meses atrás, mi cuñada y mi hermano estaban pasando por una tormenta muy dura, muy difícil, mis sobrinos también. Porque a Mari le habían detectado hace más o menos un año atrás, o un tiempo atrás, más de un año atrás realmente, le habían detectado un cáncer de tiroides. Y empezaron todo el proceso, empezaron todas las radioterapias, empezaron todos los exámenes y de repente le dicen, tenemos que hacer cirugía porque hay algo que no nos está gustando. Y tuvieron que hacerle cirugía y esa noche que estaban juntos allí en la clínica, mi cuñada dice que ella sintió paz. Mari sintió paz aquella noche y descansó tranquila. Y mientras estaban ellos en la clínica, chateábamos, les preguntábamos cómo estaban las cosas, cómo iba todo. Y lo único que les pude decir es, mira, se lo dije a mi hermano, le dije, mira, hay algo que Dios les quiere enseñar a ustedes con esto. ¿Qué es? No sé. Pregúntenle a Él. Pregúntenle a Él qué es lo que les quiere enseñar. Cuando tú pasas por una tormenta en tu vida, es porque Dios te quiere enseñar algo. Hay algo que Dios te quiere mostrar. Si Dios lo permite en tu vida, es por eso. No es porque te quiera castigar, no es porque te quiera dar rejo. Como decían en antaño, cuando yo era niño, que mi Dios no castiga ni con palo ni con rejo, sino con su mismo pellejo, decían, con su misma piel, ¿sí? O sea, sobre tu misma piel te va a castigar Dios. Y era lo que nos enseñaban cuando niños. Cuando iba uno caminando o corriendo y uno se caía. Entonces, si ve, eso es porque... Y siempre nos recalcaban que era Dios el que nos estaba castigando a nosotros. Y resulta que no es castigo. Es algo que Dios te quiere mostrar. Entiende que Dios tiene muchísimas formas de llamarte. Muchísimas formas de enseñar su amor. Y entonces eso es lo que empieza a hacer Dios en la vida de cada uno de nosotros. Cuando mi cuñada sale de la cirugía, los médicos sorprendidos encontraron que todo lo que habían extraído, solamente una bolita, que ya no era del tamaño del que habían hecho el examen y la radiografía, era una bola más pequeña, era la única cancerígena y todas las demás no tenían nada. Cuando lo hablábamos con mi hermano y cuando lo hablaban con los médicos, no hay otra explicación, sino simplemente un milagro. Cuando tú tomas la decisión, cuando tú das el paso, tú no sabes qué es lo que te vas a encontrar. Tú no sabes qué es lo que te está esperando allá, pero tienes que tomar una decisión. Tienes que dar el paso adelante. ¿Cuál es esa decisión que vas a tomar en este momento? ¿Cuál es la decisión que debes tomar? Y tal vez muchos no la quieran tomar en este momento, pero saben qué decisión deben tomar. Y yo te quiero animar para que no le des más largas a esto. Yo te quiero animar para que tomes la decisión que debes tomar.
Yo te quiero animar para que analices por la tormenta que tal vez estás pasando. Y si hay algo que tienes que corregir en tu vida, corrígelo en el nombre de Dios. Como lo decía en uno de los podcasts de esta semana, yo en tu lugar, me acercaría más a Dios, buscaría más a Dios. Esa es mi invitación esta noche. Esa es mi invitación en este momento. Que te acerques a Dios, que aceptes su corrección y que puedas amarlo como Él te ama a ti, como Él te ha amado a ti por todo este tiempo. Quiero orar por ti en este momento. Y allí donde estás, lo único que te pido es que inclines tu rostro, cierres tus ojos o tal vez levantes la mano. Y oro al Señor por ti. Oro a Dios por ti para que Dios te guíe, para que Dios te muestre el camino que debes tomar. Le oro a Dios para que esté contigo en cada momento y en cada decisión que debes tomar, que te dé sabiduría para tomar decisiones, para que puedas entender la misericordia del Padre. Señor, que cada persona que está a través de las pantallas, que le ha llegado este mensaje, puedan entender el gran amor que tú sientes por nosotros y que en la historia de Jonás hay una historia de salvación. Gracias, Señor, por permitirnos hacer esta transmisión. Gracias por permitirnos compartir con otras personas este mensaje de salvación que ha llegado a nuestras vidas. Los pongo en tus manos, Señor. A cada persona que está tomando decisiones en esta noche, en este momento que está viendo este video, los pongo en tus manos para que seas tú quien los guíe. En Jesús. Amén. Ya. Muy bien. Gracias por habernos acompañado. Ya sabes, si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, compártelo con otras personas, compártelo en tus redes sociales, porque también puede ser de bendición para muchas otras personas. Espero poderte conocer muy pronto, espero poderte ver muy pronto. Estamos haciendo reuniones presenciales en mi casa debido a ciertas circunstancias que hemos tenido que organizar. Estamos reuniéndonos en este momento en mi casa, así es que si estás interesado, los que nos conocen, por favor, escríbanos. Estamos aquí en Medellín, cerca del centro comercial Los Molinos. Realmente estamos a 2 cuadras del centro comercial, así es que estás cordialmente invitado. Queremos conocerte. Si estás aquí en Medellín, puedes venir, las puertas de la casa están abiertas y vamos juntos a poder estudiar y alabar el nombre de Dios, estudiar la palabra de Dios. Así es que aquí te esperamos con los brazos abiertos. Que Dios te bendiga. Recuerda seguirnos en YouTube, en los podcasts que estamos publicando los lunes, martes, miércoles y jueves a partir de las 7 de la mañana. Son realmente reflexiones muy cortas, 5 minutos máximo de lo que estamos demorándonos, y créeme que va a ser de bendición para tu vida. Que Dios te bendiga y entonces quedamos pendientes de que nos puedas contactar y podamos conocerte más adelante. Hasta pronto.